Cuando la sociedad comenzó a tomar conciencia del daño producido por el cigarrillo, cuando su consumo comenzó a disminuir, apareció el cigarrillo electrónico, adaptando su imagen a los nuevos tiempos. Cuando hablamos de cigarrillo electrónico o vapeo, tenemos que tener en cuenta diferentes denominaciones. Dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, sistemas electrónicos de administración de nicotina o sistemas similares sin nicotina. Muchas veces englobamos dentro de vapeadores a diferentes productos que no son solamente el cigarrillo electrónico, sino también la pipa electrónica, el cigarro, los sistemas de tanques o los narguiles. ¿Cuál es la magnitud del problema? Encuestas realizadas en Estados Unidos en 2016 encontraron que 2 millones de estudiantes de escuela secundaria, media y superior habían usado cigarrillo electrónico en los últimos 30 días. Esto incluye el 4% de los estudiantes de secundaria media y el 11% de secundaria superior. Esta encuesta en 2018 mostró que las cifras habían aumentado considerablemente. 3,6 millones de estudiantes lo habían usado en los últimos 30 días. Casi el 5% de los estudiantes de secundaria media y el 20% de los estudiantes de secundaria superior. El uso de estos productos está creciendo rápidamente y hay predicciones basadas en ventas actuales que sugieren que el consumo de cigarrillos electrónicos podría superar al de los cigarrillos convencionales dentro de la próxima década, con ganancias muy significativas. ¿Cuál es la situación en la Argentina? La encuesta nacional de factores de riesgo, hecha en 2018, mostró que el 1% de los adultos reportaron consumo de cigarrillo electrónico, que el 3,5% de los fumadores también lo consumía actualmente. Y la encuesta nacional de tabaco en jóvenes, también del 2018, mostró que el 7% de los adolescentes escolarizados de 13 a 15 años consumen cigarrillo electrónico. El 14,4% lo probaron alguna vez en su vida y 20% de los fumadores también consumen dispositivos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos en un principio fueron desarrollados como un sustituto al consumo de tabaco por combustión. Eran presentados como más seguros y menos tóxicos y como una estrategia para dejar de fumar. Pero ya en este reporte hecho para la OMS en el 2016, mostraba que la evidencia disponible no permitía afirmar que estos dispositivos ayudaran a dejar de fumar y que por el contrario podrían incluso impedir que se abandone el tabaco. Este estudio realizado en adolescentes de 14 años de edad en Estados Unidos mostró que el uso de cigarrillo electrónico se asoció a 2 veces más probabilidades de usar productos del tabaco dentro del año. ¿En qué consiste este cigarrillo electrónico? Es un sistema de administración de nicotina que al calentar una solución llamada e-liquid por medio de una batería produce un aerosol que es inhalado. Consta entonces de una batería para generar calor, un microprocesador que controla el vaporizador y un cartucho en la cual se coloca la solución líquida que al calentarse produce un vapor que vehiculiza las sustancias que van a ser inhaladas. Estos líquidos poseen nicotina, propilenglicol o glicerina vegetal, que se transforma luego en formaldehído, un conocido carcinógeno, y saborizantes. Estos saborizantes son el principal atractivo para la población joven. Además, muchas veces utilizan también aceites de tetrahidrocannabinol, que es la marihuana. Hay dispositivos más nuevos que son los calentadores de tabaco, IQOS por sus siglas en inglés. La principal diferencia con el cigarrillo electrónico es que no vaporiza un líquido, sino que consiste en calentar en seco una preparación sólida de tabaco previamente tratada con propilenglicol.
no produce combustión, sino una degradación térmica del tabaco, pero esto mismo genera productos volátiles que se consumen por inhalación. La mayoría de estos dispositivos electrónicos contienen nicotina. La nicotina es el componente adictivo de los productos del tabaco, es el que va a generar la dependencia. Produce efectos adversos en el desarrollo fetal durante el embarazo y puede contribuir a la enfermedad cardiovascular. Aunque la nicotina en sí no es un carcinógeno, puede funcionar como promotor tumoral y parece estar involucrado en enfermedades neurodegenerativas. La exposición fetal y adolescente a la nicotina puede tener consecuencias a largo plazo para el desarrollo cerebral, produciendo trastornos del aprendizaje y ansiedad. Con lo cual, la evidencia es suficiente para advertir a niños y adolescentes, embarazadas y mujeres en edad reproductiva contra el uso de la nicotina y de los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina. El aerosol producido por los dispositivos electrónicos tienen diferentes sustancias, muchas de ellas con conocidos efectos deleterios en la salud. Hay 4 grupos químicos: el grupo carbonilo con el formaldehído y el acetaldehído, los hidrocarburos aromáticos, las nitrosaminas específicas del tabaco y los metales pesados, muchos de ellos con efectos conocidos cancerígenos, hematotóxicos y neurotóxicos. Este estudio in vitro mostró que también los saborizantes pueden tener efectos tóxicos en el pulmón inmaduro. Entonces, tendríamos efectos durante el embarazo, pero también en el recién nacido, y no nos olvidemos que el pulmón del niño sigue creciendo después del nacimiento. Y todavía están faltando estudios con respecto a los efectos del aerosol de tercera mano. Sí contamos con más estudios con respecto al efecto del aerosol de segunda mano, como por ejemplo este estudio preparado para la Organización Mundial de la Salud, que nos muestra que el aerosol es una nueva fuente de contaminación del aire, tanto por material particulado como partículas finas, ultrafinas, propanodiol, componentes orgánicos volátiles, metales pesados, además de la nicotina. Y esta revisión sistemática concluyó que el impacto de la exposición pasiva del aerosol del cigarrillo electrónico tiene el potencial de provocar efectos adversos para la salud. Otro estudio del 2019 encontró valores aumentados de nitrosamina específica del tabaco en la orina de no fumadores expuestos pasivamente al aerosol del cigarrillo electrónico. Las herramientas con las que contamos para disminuir el uso de estos dispositivos, además de concientizar a la población, son la Ley Nacional Antitabaco del año 2012 y las disposiciones del ANMAT. La disposición del 2011 prohíbe la importación, distribución, comercialización y la publicidad de estos cigarrillos electrónicos, pero también de todo tipo de accesorio para dicho sistema y de los cartuchos. Esta disposición además fue ratificada en el 2016. El uso de estos dispositivos electrónicos puede provocar enfermedad pulmonar asociada al uso de cigarrillo electrónico y vapeo. EVALI por sus siglas en inglés. Hasta febrero del 2020 se reportaron al CDC 2.800 casos. La edad promedio de presentación fue de 24 años, con un rango de 13 a 85, con lo cual los adolescentes están involucrados en esta problemática. Y dentro de las 68 muertes, si bien la mediana de edad fue cerca de 50 años, el rango fue de 15 a 75. Dentro de todos estos pacientes con enfermedad pulmonar, el 15% tenían menos de 18 años. Y dentro de los que reportaban qué productos habían utilizado, 82% contenían tetrahidrocannabinol, es decir, marihuana. 33% tenían únicamente tetrahidrocannabinol, pero el 14% solo contenían nicotina. El primer caso reportado en la Argentina
de lesión pulmonar asociado al uso de cigarrillo electrónico fue en noviembre del 2019. Recordemos que se deberán notificar todos los casos probables o confirmados de lesión pulmonar asociado al uso de cigarrillo electrónico y se notifica a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, el SNVS 2.0, dentro de los 7 días. Están obligados a notificar los médicos que hayan asistido y lleguen al diagnóstico y los bioquímicos que hayan participado del estudio. Se define como caso confirmado aquel que cumple con los 4 criterios. El uso de cigarrillo electrónico en los 90 días previos al inicio de los síntomas, más los infiltrados pulmonares, es decir, opacidades en la radiografía de tórax o vidrio esmerilado en la tomografía, más la ausencia de infección pulmonar con resultados negativos para virus respiratorios y estudios negativos para bacterias, ya sea por antígeno urinario, por cultivo de esputo o de lavado bronquialveolar. Y además la ausencia de algún diagnóstico alternativo posible, como por ejemplo una enfermedad cardiológica o neoplásica. El caso probable es aquel que tenga presencia o no de una infección pulmonar, pero que el equipo médico tratante considere que esta infección no es la única causa de la injuria. Este artículo del New England de septiembre del 2019 fue uno de los primeros en mostrar mayor cantidad de pacientes, 53 pacientes con una edad media de 19 años. El 98% tenía síntomas respiratorios y el 80% gastrointestinales. 94% requirió hospitalización y ARM el 32%. Las imágenes mostraban en la radiografía opacidades a predominio de campos medios e inferiores y en la tomografía opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares, consolidación densa de distribución peribronquial y perilobular, respetando el área subpleural. En este artículo de un mes después, se identificaron 4 patrones de imágenes que se correlacionan con los hallazgos clínicos y patológicos. La neumonía eosinofílica aguda, que se muestra en la imagen B, el daño alveolar difuso, en el A, la neumonía organizada y la neumonía lipoidea. También se encontraron patrones de neumonía intersticial de células gigantes, que se ve aquí en el D, y la neumonitis por hipersensibilidad en el C, además de la hemorragia alveolar difusa. El pico de notificaciones al CDC fue en septiembre del 2019. Luego esto fue disminuyendo. Las razones de este descenso son seguramente multifactoriales, pero podemos encontrar entre ellas, por un lado, la concientización del público sobre el riesgo asociado al uso de estos productos, la eliminación del acetato de vitamina D en algunos productos, que ahora vamos a ver por qué, y las medidas tomadas para disminuir la circulación de productos ilícitos. El acetato de vitamina E fue fuertemente vinculado a este brote de enfermedad pulmonar asociado al uso de cigarrillo electrónico y vapeo. Pero tampoco hay evidencia suficiente para descartar la contribución de otras sustancias químicas que siguen preocupando. El acetato de vitamina E se usa como un aditivo, sobre todo en los productos de cigarrillo electrónico que contienen tetrahidrocarabinol. Generalmente, cuando se usa como suplemento vitamínico o en cremas para la piel, no causa daño. Pero las investigaciones indican que cuando el acetato de vitamina E se inhala, puede interferir en el funcionamiento normal de los pulmones. Esta es una actualización de octubre del 2019 sobre el manejo de pacientes con sospecha de daño pulmonar asociado al cigarrillo electrónico o vapeo. Los criterios de internación van a ser distrés respiratorio, comorbilidades que comprometan la reserva pulmonar o una disminución de la saturación. El tratamiento se hace con corticoides, terapia antimicrobiana y antivirales contra influenza de acuerdo a las pautas de cada lugar. En los pacientes que no hayan requerido internación, se realiza un control a las 48 horas, deben tener una saturación normal
y un fácil acceso a los servicios de salud. También podemos considerar la posibilidad de un tratamiento empírico con antibióticos. El seguimiento posalta hospitalaria se hace con un control a la semana o a las 2 semanas con oximetría. Si es posible, se realizará una espirometría, una difusión de monóxido de carbono, una nueva radiografía al mes o a los 2 meses, y si el uso de corticoides fue prolongado, una consulta con endocrinología. Por supuesto, una interconsulta con los servicios de cesación tabáquica para discontinuar el uso de cigarrillo electrónico, también la vacunación para influenza y para neumococo, y en caso de adolescentes se va a considerar un seguimiento con los servicios especializados. Entre los médicos que atienden a niños y adolescentes existe la preocupación creciente de que el uso de estos dispositivos creará una nueva generación de fumadores de por vida con adicción a la nicotina y otras sustancias. Más allá de los efectos crónicos, preocupa también la aparición de estos brotes de enfermedad pulmonar aguda grave. Si bien algunas manifestaciones son conocidas, como la neumonitis por hipersensibilidad, todavía no sabemos el impacto a largo plazo en la salud de estos dispositivos. También hay nuevas manifestaciones reportadas. En este Pediatric de mayo del 2020, esta adolescente con un historial de 2 años de vapeo diario consultó por náuseas, vómitos, pérdida de peso y fiebre, pero carecía de síntomas respiratorios. Fue la tomografía la que reveló un hallazgo incidental de patología pulmonar característica de la enfermedad pulmonar asociado al uso de cigarrillo electrónico. Con lo cual esto demuestra que su presentación puede ser variable y que todavía está mal definida. Por lo tanto, es importante considerar esta enfermedad pulmonar en todos los pacientes con antecedente de vapeo, independientemente de la presencia o la ausencia de síntomas respiratorios. Muchas gracias.